Egunon guztioi, bai, hasteko moduan gaudela uste dut. Bai, egunon guztioi eta ongi etorri gaurko bozemaile agerraldi honetara. Astero bezala, azkeneko boladan bezala, lehenengo mezua hildakoen COVID-19aren eraginez hildakoen familia artekoei gure doluminak eta gure elkartasuna adierazi noski, eta momentu honetan gaixorik daudenei gure indarra eta gure arnasa lehenbailen onera itzul daitezen. Behin hori esan da, gaurko Gobernu Kontseiluan 3 gai nagusi aztertu ditugu, ohi bezala COVID-19ari dagokionez egoitzetako txoke planaren ondorioak aztertu ditugu, nola dauden gure egoitzak momentu honetan. Bestalde, indarkeria matxista bera ere aztertu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan, nola aurre egin egoera gogor honetan indarkeria matxistari, eta 3. errenta telematikoa. Egoitzei dagokienez, badakizue egoitzak direla Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, gure lehentasun nagusia, Gure lehentasun nagusia egoitzak dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak 240 egoitzak kudeatzen ditu Gipuzkoan zehar. Alde batetik adinekoak artatzen ditugu, baita haurtzaroa daudenak ere, gizarteratze kasuak eta osasun mentalen arloan ere artatzen ditugu. 7.000 pertsona dira artatzen direnak gutxi gora bera egoitza hauetan, 240 egoitza hauetan, eta gure ahalegin guztiak honetan zentratuta daude. Alegia buru belarri dabil Gipuzkoako Foru Aldundia gainontzeko eragileekin batera, alegia osasun sistemarekin, familia, langile, sendagile, erizain, zaintzaile, garbitzaile eta abarrekin buru belarri gaude. Beraz, egoitza hauetan lanean gaixotasunari aurre egiteko. Dakizuenez, lehen neurriak martxoaren 5ean hartu genituen Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, lehenengo positiboa atzeman baino 2 aste lehenago. Gaur egungo egoera aztertu dugu egoitza hauetan. Dakizuenez, 26 lagun sendatu dira COVID-19az, tamalez 89 hildako ditugu egoitzetan eta 302 positibo. Dakizuenez, 65 adineko egoitza dauzkagu Gipuzkoan eta horietatik 16etan positiboak dauzkagu Gipuzkoan. Eta ez dugu ahaztu nahi ere, desgaitasuna daukaten 15 lagun ere gaixo daudela COVID-19aren eraginez. Lehenengo neurriak beraz martxoaren 5ean hartu genituen Gipuzkoako Foru Aldundi bezala eta txoke plana abian jarri genuen, 7 ekintza eta 50 ezohiko neurriz josia. Plan estrategiko bada, modu koordinatuan lantzen dena, Osakidetzarekin eta egoitza guztiekin noski elkarlanean oinarrituta. Egunez egun hartu emana daukagu osasun sistemarekin eta noski egoitza guztiekin, egoitza bakoitzarekin. Gaitzaren bilakaera zein den jakiteko, materialan beharrak zeintzu diren jakiteko eta noski horri aurre egiteko. Eta baita formakuntza saioak eskaintzeko ere. Alegia, ez gera soilik gelditzen kopururen azterketa batean, ez da gutxiago ere, materialaren beharrak aztertzen ditugu, horiek asetzen ditugu eta formakuntza saioak ere ematen zaizkie egoitzetan lan egiten dutenei. Ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, baita Osakidetzaren laguntzarekin ere. Beraz, etengabeko elkarlana da burutzen deguna egoitza sistemarekin eta osasun sistemarekin. Testei dagokienez, frogei dagokienez, badakizue PCR probak egin zaizkiela orain arte sintomak eduki dituzten guztiei, pertsona guztiei, egoiliar zein langile, eta jarraipen hau indartzen joan garela. Badakizu Osakidetzak egiten dituela froga hauek, baina guk sintomak ikusten genituenean, kasuak ikusten genituenean, Osakidetzarekin berehalako kontaktuak egiten genuen, berehala froga horiek egin ziezazkieten, bai egoiliar eta baita langilei ere.
Beraz, elkarlana alor honetan ere burutu dugu eta burutzen jarraituko dugu. Dakizuenez pasaden apirilaren 10etik aurrera bestelako testak ere iritsi dira, test azkarrak eta geroztik test bikoitzak egiten ditugu. Alegia, test azkarra gehi PCR-a egoiliar eta langile guztiei. Materialari dagokionez, Osakidetza, osasun publikoa da materiala eskaintzen duena, materiala ematen duena egoitza guztietan, eta guk ikusita zein zen mundu mailan zegoen egoera, alegia eskasia handia zegoela, eta jakinik egoitzetan ere beharra bazegoela, gure kasa ere material hori osatzen egon gera orain arte eta horrela jarraituko dugu. Horien artean, batak, buzoak, maskarillak, eskularruak, kaltzak, txanoak, botak, babes pantailak, amantalak, alkohol sanitarioa, gel hidroalkoholikoa eta bar. Materiala beharren arabera banatzen da, materiala osatu egiten da Osakidetzak ematen duen hori, eta horrez gain ere ikusita zein zen egoera, maskarillak esterilizatzeko makina ere erosi genuen eta arrasateko aitamenin dago. Eta horrekin 3 aldiz irabili daitezke maskarilla horiek. Beraz, ikusten dezute, ate guztiak zabaldu ditugula, ate guztietara jo degula, eta materiala osatzeko eta bestalde ere berrerabiltzeko noski berme guztiekin. Arreta zentroi dagokienez ere gure baliabidek egokitu egin ditugu, Gurutze Gorriaren zentroa Matia kalean 120 plazarekin bertan hainbat egoiliar daudelarik, Hondarribia, Orio eta Zarauzko aterpetxeak egokitu egin ditugu ere kalean bizi direnentzat eta giza baliabideak ere indartu egin ditugu. Badakizuen momentu honetan COVID-19 eraginez langileak ere kutsatu egiten diala noski eta beraz horiek ere, lanpoltsak ere sortu ditugu langile gehiago eduki ahal izateko eta indartzeko bertako plantillak. Alegia, lanpoltsak sortu erizain eta zaintzaileentzat, baina baita eguneko zentroak itxi egin diranez, eguneko zentroetako langileak jundira gainontzeko egoitzetako plantillak indartzen. Eta horrez gain, ostatu sare bat ere sortu dugu, 14 hotelez hornitua hemen Gipuzkoa guztian zehar, eta langileren batek bertara joan nahi izango balu bertan lo egitera, aukera hori ere badu eta aukera hori ere baliatu dugu eta eskaini dugu. Horrez gain, noski ikuskaritza, desinfekzioa eta aholkularitza sistemak ere abian jarri ditugu, alegia ikuskaritza indartu eginda egoitza guztietan, eta beti azpimarra jarri izan dugu egoitza guztietan berdin jarraitzen degula edo berdin jarduten degula modu homogeneoan publikoa izan edo pribatua izan, eta ikuskaritzak beraz indartu egiten dira, jarraipen zorrotza egiten da egoitza guztietan, eta desinfekzioak ere areagotu egin dira. Hasieran astero egin ziren egoitza guztietan, eta orain 4 egunean behin egiten dira. Gipuzkoako suhiltzaileek egiten dute lan hori, Diako taldek batek ere talde hori indartu egin du eta zona komunak edo zona aman komunak garbitzen dituzte eta gero enpresa espezializatu batek gelak garbitzen ditu. Horrez gain, aholkularitza zerbitzua ere formakuntza saioak eskaini zaizkie langile guztiei, egoitzetako langile guztiei, Matia Fundaziotik eskaini zaigu formakuntza saio hori, baita Osakidetzaren aldetik ere. Telezaintza zerbitzua ere abian jarri dugu, arreta psikologikoa familia artekoei, gaur egun gizarte zerbitzuetan dauden beharrak asetzeko baita gainontzeko herritarrei, arreta psikologikoa noski baita ere egoitzetako langileei, eta horrez gain etxera itzuli nahi duten horientzako ere bideratzeko modua ere bada telezaintza sistema hau. Komunikazioari dagokionez, gardenak izan dugu hasieratik Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik ematen genuen informazioari dagokionez, alegia egunero informazioa ematen dugu gure egoitza sareen argazkia zein dan Gipuzkoarrek jakin dezaten horrek konfiantza eskaintzen baitu, baina horren aurretik esan nukena da komunikazioa indartu egin degula familiekin, alegia guk informazio hori aditzera eman baino lehenago, egoitzaren baten kasu positiboa balin badaude, aurretik familia guztiei deitzen zaie jakinaren gainean egon daitezen eta ez dezaten honen berri izan komunikabideen bitartez. Jakinda komunikazioa egoiliar eta familien artekoa etenda dagoela momentu honetan alabeharrez, alegia bermatu nahi izan degulako kutsadura hori etetea eta beraz alik eta ate gehien jartzea kutsadurari ez dadin egoitzetan sartu,
sistema bat abian jarri behar izan dugu, egoiliarrek behartzutelako etxekoen goxotasuna eta etxekoek ere jakin nahi zuten egoiliarrak nola zauden, bere senitartekoan nola zauden, eta beraz besarkada virtualan sistema abian jarri dugu, modu seguruan, kutsadurak ekiditeko egoiliarren artean, eta astean gutxienez 3 bideo dei egoiliarreko egitea da helburua. Hori egoitzei dagokienez, dakizuenez, Gipuzkoako Foru Aldundia erabat bolkatuta dago egoitzetan eta horrela jarraituko du etorkizunean ere, badakigulako zaurgarria dela gizatalde hau eta beraz gure ahalegin guztiak honetan zentratu beharko ditugu baita etorkizunean ere. Eta hori esan da, esker ona luzatu nahi dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, izan ere ez da geuk bakarrik egiten dugun lan bat, ez da geuk bakarrik burutzen dugun lan bat, alegia egoitzetako langile guztiekin burutzen dugu hau, baita osasun sistemarekin ere eta familiarteko guztiekin. Denei beraien lana eskertu nahi diet, baita beraien jarrera ere momentu gogor hauetan. Eta noski Gipuzkoako gizarteari gaur egun eramaten gai hau aurrera nola eramaten ari den ikusita. Baina badago beste atal bat alde batera utzi nahi ez genukena, eta da bigarren gaia gaurkoan aztertu duguna, eta da hain zuzen ere indarkeria matxistarena. Badakizuen momentu honetan ikusita gainera beste herrialdeetan zer gertatu den indarkeria matxistaren ondorioz gertatzen diren salaketak erdira jaitsi direla. Gaur goizean bertan emakundeko zuzendari nagusiak hala adierazi du Izaskun Landaidak, alegia salaketa kopurua erdira jaitsi da eta horrek kezkatu egiten gaitu. Alde batetik ikusten dugu erasotzailea urrundu egiten duela erasotuaren gandik, baina besteetan behartzen dute erasotzailea erasotuarekin etxe berean egotera eta beraz horrek ere zaildu egiten du salaketak aurkeztea. Hori erraztu ahal izateko hainbat baliabide martxan jarri ditugu. Gaur orain arte zeuden guztiak abian dauden noski, indartu egin ditugu gainera dauzkagun baliabideak zerbitzua eman ahal izateko, baina kasuan erasotu batek bere etxean erasotzailea baldin badu eta telefonoz deitzeko zailtasuna baldin badu, aplikazio bat abian jarri dugu, bat-bi aplikazioa hain zuzen ere hori erraztu egingo duena. Geolokalizazioaren bitartez, berehala jakingo dugu etxean dagoen, nun dagoen, eta beraz berehala joko dugu beregana laguntza eskaintzera, eta noski baliabide guztiak abian daude. Horrez gain, hirugarren gai bat ere hartu behar deguna aintzat, eta da momentu honetan non danak etxean gauden kontrol soziala ere askoz ere handiagoa da, eta horrek ere oztopatu egiten du edo oztopatzen ditu erasorako aukerak. Edozein kasutan danok alerta egon behar dugu eta inguruan horrelako zantzurik ikusiko bagenu salatzeko eskatzen zaigu guztiei. Horrez gain ikusi dugu behar hori beraz badagoela eta bilera batzuk egingo ditugu hainbat udalekin, udal guztiekin, 10.000 biztanletik gorakoekin eta bestalde batetik 10.000 biztanletik berakoekin ikusteko zeintzuk diran orain arte aurrera eraman dituzten praktika horiek eta beraz horiek ere inkorporatu nahian edo behintzat amankomunean jarri nahian eta egoera honi modu koordinatuan eta eraginkorrean aurre egin ahal izateko bilera horiek burutuko ditugu datozen egunetan eta bihar bertan lehenengoa. Hirugarren gaia gaurko Gobernu Kontseiluan aztertu duguna, errenta online, badakizu orain arte errenta etxe askotara bidali zaigula eta bihartik aurrera errenta online egin daiteke. Aurrez aurrekoa etenda, errenta online egiteko eskatzen zaigu, baldin eta etxera ez baldin bazaigu bidali, eta errenta hori internet bidez egin dezakegu oso modu errezean zergabidearen bitartez. Horretarako orain arte baku zeukatenak erabili dezakete, alegia gako digital bat da, eta horrelakorik ez daukatenek baken bitartez egin dezakete. Hori ere gako digital bat da, modu telematikoan eskatu daitekena internet bitartez. Pasahitza lortu dezake norberak bere errenta aitorpena egiteko eta horretarako aukerarik edo ezagutza maila nahikorik ez balu, naiz eta oso erraza den informazio asko dagoelako eskura modu errezean bolkatu ahal izateko, beste norbaitiri eskatu diezaiokegu aitorpen hori egitea, errenta aitorpen hori egitea eta modu seguruan bakaren bitartez, ordezkaritzaren bitartez beraz. Bien, les decía que hemos en el Consejo de Gobierno de hoy
Hemos estudiado 3 temas principales, como son las residencias, la violencia de género y la renta online. Por una parte, en relación a las residencias, y como les he dicho hasta ahora, son la gran prioridad para la Diputación Foral de Guipúzcoa, es la población más vulnerable, la población que alcanza mayor edad y que tiene mayor número de patologías. Por lo tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa está volcada absolutamente en ofrecer el mejor servicio a estas personas, no solamente a las personas residentes, sino también al personal trabajador de estos centros residenciales. Tenemos una red de 240 centros residenciales, no únicamente de personas mayores, también para personas con discapacidad, para menores, para personas con enfermedad mental, personas con dificultades de inclusión social, etc. Y atendemos a 7.000 personas. Adoptamos las primeras medidas en relación al COVID-19 el 5 de marzo, 2 semanas antes de que se detectara el primer caso positivo. Y la situación que tenemos hoy en día en la red residencial de Guipúzcoa es la siguiente. Tenemos 26 personas que han superado la enfermedad, lamentablemente 99 personas han fallecido y 302 personas han dado positivo en el test del COVID-19 en los centros de personas mayores y 15 personas en los centros de discapacidad. Pusimos en marcha un plan de choque con 7 líneas de actuación y 50 medidas extraordinarias. Hacemos un seguimiento diario de todos los centros residenciales, continuo, en colaboración también con Osakidetza, con quien hemos reforzado la colaboración que veníamos realizando también desde antes, y también con el resto de instituciones, como no puede ser de otra manera en una situación tan difícil y tan grave como la que estamos viviendo en este momento. En relación a los test, hemos realizado test del PCR a todas aquellas personas que tenían síntomas hasta ahora, lo hemos hecho desde un inicio y desde el pasado 10 de abril tenemos de test rápidos, por lo tanto Osakidetza está llevando a cabo el doble test, utiliza el test rápido y a continuación el PCR tanto a personal usuario como a personal trabajador, a todos ellos. En relación al material también les indicábamos desde un principio que, teniendo en cuenta que es una enfermedad, un virus que está afectando a todo el mundo, evidentemente hay gran escasez de material. En cualquier caso, Osakidetza provee de material a los centros residenciales y la Diputación Foral de Guipúzcoa está centrada y volcada absolutamente desde un principio para complementar el material que llega por parte de Osakidetza, de manera que todo el personal trabajador pueda disponer del material que requiere en la situación en la que se encuentre esa residencia. El material incluye bazas, buzos, mascarillas, guantes, calzas, gorros, botas, pantallas de protección, delantales, alcohol sanitario, gel hidroalcohólico, etc. Este material evidentemente se distribuye en función de las necesidades de cada residencia y, como les decía, completamos de esta manera el material que viene por parte de las autoridades sanitarias. Por otra parte, y teniendo en cuenta que tocamos en todas las puertas posibles para proveer de mayor material, también hemos comprado una máquina para esterilizar todas aquellas mascarillas para que podamos utilizarlos hasta en 3 ocasiones. Por lo tanto, hemos apurado todas las posibilidades que pudiera haber y todas ellas las estamos utilizando y poniendo al servicio de los centros residenciales, de las personas residentes y del personal trabajador. Hemos adaptado también los centros de atención en Guipúzcoa. Por una parte, pusimos en marcha el centro de Cruz Roja de la calle Matía, que tiene 120 plazas. Por otra parte, los albergues de Hondarribia, Orio y Zarautz para todas aquellas personas que puedan tener problemas de exclusión y de alojamiento, con 75 plazas. Por otra parte, hemos ido también reforzando los recursos humanos necesarios en todos los centros residenciales, creando bolsas de trabajo de enfermería y de cuidadores y de cuidadoras. Por otra parte, las plantillas de los centros de día, que como saben se han cerrado, han ido reforzando todos los centros residenciales del territorio, tanto públicos como privados, porque quiero insistir, como hemos insistido desde un principio, estamos actuando de manera homogénea en todos los centros residenciales de Guipúzcoa, tanto públicos como privados, donde pueda haber plazas concertadas. En todos esos centros residenciales se funciona de la misma manera. Y también, por otra parte, tenemos una red de alojamientos con 14 hoteles que hemos puesto a disposición de todo el personal trabajador para que, en caso de que así lo quiera, pueda dormir allí, en estos centros, en estos 14 hoteles que se distribuyen a lo largo de todo el territorio de Guipúzcoa.
Por otra parte, también hemos reforzado la labor de la inspección en todos los centros residenciales, e insisto, en todos los centros residenciales, tanto públicos como privados. Por otra parte, también hemos reforzado la desinfección que íbamos realizando por parte de bomberos y bomberas de Guipúzcoa, con la colaboración de día también en todos los centros residenciales. Al inicio se realizaban desinfecciones todas las semanas y ahora las estamos realizando cada 4 días en todos los centros residenciales. Por otra parte, hemos ampliado también el servicio de asesoramiento que estábamos ofreciendo hasta ahora, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy difícil, de una gestión difícil. Estamos ofreciendo asesoramiento continuo a todos los centros residenciales, tanto por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa como también por parte de la Fundación Matía, con la que hemos contratado una serie de servicios de asesoramiento, y también con el propio personal de Osakidetza, que ofrece, por tanto, asesoramiento y formación a todos los centros residenciales para que ante una situación tan difícil se pueda actuar de la mejor manera posible y con la mejor formación. Por otra parte, pusimos en marcha el servicio de telezaintza con apoyo psicosocial a todos los familiares de las personas residentes, también a personas trabajadoras de los centros residenciales. Se realiza también la gestión del retorno temporal al domicilio en caso de que así se quiera realizar, y está funcionando de manera muy adecuada. Por otra parte, hemos insistido desde un principio en la importancia de la comunicación, es decir, en la transparencia de la información que ofrecemos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. Considerábamos que era importante que la sociedad guipuzcoana supiera cuál era la foto real de las residencias en Guipúzcoa. Insisto, la población más vulnerable en este momento, la que alcanza mayor edad y la que tiene más número de patologías. Por lo tanto, hemos querido ser transparentes en cuanto a la información que disponemos, información que recabamos diariamente en todos los centros residenciales. Por otra parte, antes de comunicar a la ciudadanía, por supuesto, informamos a todos los familiares de las personas residentes en caso de que haya positivos en los centros residenciales donde tengan a una persona familiar. Y por otra parte, sabiendo la difícil situación por la que pasan muchas personas residentes y también evidentemente sus familias, puesto que no pueden tener un contacto durante todo este tiempo, puesto que hemos cerrado todas las puertas de todas las residencias para evitar contagios, hemos puesto en marcha el sistema de abrazos virtuales, de manera que todas las familias, todos los residentes puedan tener por lo menos como objetivo 3 comunicaciones a la semana con sus familiares. Les hemos llamado abrazos virtuales porque consideramos que el afecto de las familias es importante también, evidentemente, en este momento tan difícil para todo el personal residente. Por lo tanto, como les decía, la Diputación Foral de Guipúzcoa está absolutamente volcada en los centros residenciales y no lo hace sola, es decir, con la colaboración de todo el personal trabajador de los centros residenciales, empezando por la dirección, pasando por médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, personal cuidador, personal de limpieza, familiares, Osakidetza, incluso todo el entorno que está apoyando en este momento tan difícil, está arrimando el hombro en este momento tan difícil, y por lo tanto estamos más que agradecidos, y por supuesto el agradecimiento se lo queremos hacer llegar a todas las personas que están trabajando duramente en este momento en todos los centros residenciales para atender de la mejor manera posible a nuestras personas mayores. Están haciendo una labor ejemplar y, desde luego, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, nuestro reconocimiento y agradecimiento, y también, por supuesto, nuestro aplauso. Bien, segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con la violencia machista, que es uno de los temas también que preocupan, puesto que en este momento de confinamiento hay muchas mujeres que están viviendo en un domicilio con su agresor. Es verdad que en otras situaciones ha supuesto un alejamiento de su agresor, pero en otros muchos casos no. Por lo tanto, hemos hecho un seguimiento de este tema con mucha preocupación. Hemos visto en otros países donde ha pasado la enfermedad antes que aquí cuál era el impacto que ha tenido en los casos de violencia machista, en las denuncias que se han realizado. Y aquí, por ejemplo, hoy mismo lo decía la propia directora general de Emakunde, que las denuncias han caído a la mitad. Esto puede tener muchas explicaciones. Les decía, por una parte, el compartir domicilio con su agresor dificulta la denuncia. Por otra parte, en algunos casos,
significa también un alejamiento de su agresor habitual y en otras partes también, por otra parte, es verdad que en muchas ocasiones, teniendo en cuenta que en todas las viviendas están ocupadas, el control social es mucho mayor y por lo tanto evita también que se puedan producir agresiones. Bien, lo que nos preocupa, ¿cuál es? Lo que nos preocupa es que haya mujeres que estén viviendo en sus domicilios con su agresor y que tenga dificultades para llamar por teléfono y por lo tanto hemos puesto en marcha una aplicación móvil, el 112, de manera que puedan realizar la denuncia apoyando únicamente al botón sin necesidad de hacer una llamada y mediante la geolocalización se puede ir al domicilio a auxiliar a esta persona. Por otra parte, decir también que todas las herramientas que teníamos puestas hasta hoy para hacer frente a la violencia machista evidentemente siguen en vigor y por supuesto también hemos reforzado todos los servicios y todas las posibilidades de alojamiento que teníamos para dedicar a los casos de violencia machista. Vamos a colaborar con ayuntamientos mediante un contacto directo, reuniones que vamos a tener con tanto personal político como técnico para ver cuáles son las buenas prácticas que están llevando a cabo para detectar casos y para responder a situaciones de violencia machista para que se puedan coordinar y también reforzar en todo el territorio para poder así entre todos responder de una manera más adecuada a esta situación. Por otra parte, y como tercer tema, la renta online. Saben que la renta mecanizada se ha suspendido porque es imposible llevarla a cabo con garantías. Por lo tanto, hasta ahora hemos recibido las autoliquidaciones en muchos domicilios y a partir de mañana vamos a tener la posibilidad también de realizar la renta online a través, por supuesto, de Internet. Vamos a poder hacer la declaración de renta a través de Internet, con un sistema muy fácil a través de Zerga Bidea, en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de manera que podamos volcar toda la información que dispone la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es casi la mayor parte, la podremos volcar, comprobar y, por supuesto, aceptar desde Internet. Se puede hacer a través de la ABACU para todos aquellos todas aquellas que disponían de la ABACU hasta ahora y también de la BAC, que se puede pedir de manera telemática en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la puede hacer una misma o puede pedir también que una tercera persona la pueda realizar con todas las garantías, puesto que para eso también, para esos casos, se puede delegar en otra persona a través del sistema BAC, que insisto, se puede pedir a través de la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde podemos obtener todo tipo de información. Animamos, por tanto, a toda la ciudadanía de Guipúzcoa que no ha recibido la autoliquidación que pueda hacer la renta a través de Internet para que pueda realizarla lo antes posible sin esperar a que se realice de manera mecanizada. Estos son pues los tres temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. A partir de ahí, si tuvieran preguntas, dispuesta a contestar. Eskerrik asko. ¿Qué opina sobre la decisión de ELA de denunciar a 3 residencias del territorio y a la Diputación por vulnerar el derecho a la salud y la vida de sus trabajadoras? Bien, esa denuncia se basa en 3 aspectos. Por una parte, sí les quería decir que los test, estamos realizando test en todos los centros residenciales de Guipúzcoa, el doble test, es decir, el test rápido más el PCR, y en concreto en esas 3 residencias que nombran se han hecho a todo el personal residente y a todo el personal trabajador. En las 3 residencias que denuncia ELA se ha hecho test doble, es decir, test rápido y PCR a todo personal trabajador y a todo el personal residente, en todos los casos. Por otra parte, tienen material de protección eficiente para todo el personal y además en estas 3 residencias en concreto se ha reforzado por parte de Osakidetza el apoyo médico, con mayor número de personal médico, mayor número de personal de enfermería y, por supuesto, todos los demás dispositivos médicos que tenemos, en concreto en esas 3 residencias. Decir que todo el sistema de Guipúzcoa, todo el sistema sanitario y social de Guipúzcoa está funcionando y está trabajando codo con codo para hacer frente a esta situación, y quisiera mencionar a todos ellos, es decir, la Diputación Foral de Guipúzcoa está trabajando con todos los centros residenciales, con todo su personal, empezando desde la dirección a personal médico, personal enfermero, personal cuidador, personal de limpieza, personal de cocina,
Por otra parte, también con todo el personal de Osakidetza, con familiares, todos ellos y todas ellas están teniendo un comportamiento ejemplar y estamos arrimando el hombro todos y todas, desde el minuto 1. Por lo tanto, yo lo que pido es colaboración, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Euskeraz ere esango nuke, salaketa aurkeztu da 3 egoitzen arloan, 3 egoitza horietan esan beharra daukat, test guztiak egin zaizkiela, alegia, test azkarrak eta PCR-ak, alegia, test bikoitza egin zaiela 3 egoitza horietan, egoiliar eta langile guztiei, 3 egoitzetan, guztiei. Horrez gain, babeserako materiala daukatela, behar dutena, efizientea, gai honi aurrera egiteko modu eraginkorrean. Eta bestalde, Osakidetzak indartu egin duela bere babes medikoa, alegia, sendagile, erizain eta bestelako baliabideekin. 3 egoitza horietan, indartu da erabat, eta testak denei egin zaizkile. Test bikoitzak, langile eta egoiliarrei. Hori esan da, hasieratik danok gabiltza buru belarri lanean bolkatuta sistema guztia, eta sistema guztia esaten dudanean esan nahi dut, egoitzetako langile guztiak, zuzendaritzatik hasita, sendagile, erizain, zaintzaile, garbitzaile, sukaldari, familiar, egoiliar, Gipuzkoako Foru Aldundia, Osakidetzako sistema, denak buru belarri gabiltza, lehenengo minututik elkarlanean egoera honi aurre egiteko. Oso egoera larria da eta guk lankidetzan behar dugu jendea. Bigarren galdera zerretik egiten du Ikerrek. ¿Qué lectura hace la institución teniendo en cuenta que de los 134 fallecidos, 99 se han producido en residencias o eran usuarios? ¿Era inevitable o es un problema estructural? Gipuzkoako Foru Aldundiak hasieratik esan du egoitza sistemak ondo erantzuten diola egoera honi, berriro esan beharra daukat egoitzetan daudenak hain justu diela gaixotasun honen aurrean zaurgarrienak, alegia adinean aurrera doazenak eta patologia asko dituztenak. Horregatik gaude bolkatuta hain zuzen ere egoitzetan, badakigulako gizatalde zaurgarriena egoitzetan dagoela. Lehenengo minututik bolkatuta dago Gipuzkoako Foru Aldundia eta gure baliabide guztiak kontatu gabe bertan bolkatuta dauzkagu. Hain justu badakigulako zaurgarriena gizatalde hori dela. En castellano les diría que sabemos desde un inicio que el colectivo más vulnerable ante la enfermedad es precisamente el colectivo que está en los centros residenciales de personas mayores, es decir, las personas que alcanzan mayor edad y que tienen mayor número de patologías. Por lo tanto, desde el minuto 1 estamos centradas en ofrecer el mejor servicio a todas estas personas. Sabíamos que eso iba a ser así y por eso estamos volcados y volcadas en ofrecer el mejor servicio a los centros residenciales. Y quiero insistir, no lo estamos haciendo en soledad, lo estamos haciendo en colaboración con todo el sistema de protección social que tenemos, con todos los centros residenciales y también con el sistema de salud y con el apoyo y colaboración de todas las familias también. Ikerrek Serretik berriro, nos consta que hay trabajadoras a tiempo parcial compaginando trabajos. El trasiego de una residencia a otra, teniendo en cuenta que en cada una la situación es diferente, ¿puede afectar o incidir en posibles contagios? Erderaz. A ver, nosotros hemos adoptado una serie de medidas desde un inicio, primero para evitar que la enfermedad entre en los centros residenciales. Hay 65 centros residenciales de personas mayores en Guipúzcoa, por situarlo en su contexto, y en 16 de ellas ha entrado la enfermedad. En cuanto entra, lo que hacemos es tomar todas las medidas posibles para que se desarrolle lo menos posible. Evidentemente, ahí entran todos los casos de desinfección, circuitos limpios y circuitos sucios que establecemos en los centros residenciales, es decir, los tenemos sectorizados para poder independizar zonas en función del alcance que pueda tener la enfermedad. Vamos aislando zonas también, por lo tanto, adoptamos todas las medidas posibles para hacer frente a la enfermedad. Y evidentemente, en cuanto al personal empleado, hacemos los PCRs en cuanto tienen síntomas y desde el 10 de abril, desde que disponemos de los test rápidos, se hace el doble test, es decir, el test rápido y el test PCR. ¿Con eso qué es lo que obtenemos? Bueno, pues una mejor foto de la situación y poder hacer frente a esta situación de la mejor manera posible. Todas las herramientas de las que disponemos las utilizamos para hacerle frente a esta situación, con personal residente y personal trabajador también por igual.
Creo que la siguiente pregunta está respondida, pero por si acaso. Lide Álvarez, de Onda Vasca. ¿El doble test se realiza a todos los usuarios y trabajadores de las residencias o solo a quienes presentan síntomas? Vamos a ver, el doble test se hace a todo el personal trabajador y a todo el personal residente de las residencias de Guipúzcoa. A todos ellos y a todas ellas. Ez balin badago bestelako galderarik, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.